En este vídeo vamos a continuar con el uso de Nmap. ¿Vale? Ya hemos visto hasta ahora, digamos, las principales opciones que tiene la herramienta. Vamos a ver ahora algunas otras opciones que tiene que también son muy utilizadas. Bien, lo primero de todo vamos a ver que podemos utilizar un fichero donde tengamos definido diferentes equipos o rangos incluso para realizar un escaneo de red. Por ejemplo, creamos aquí y vamos a meter diferentes direcciones IP. Este es el Windows XP. Este era el Windows 7. Vamos a dar yes. Y si queremos escanear esas direcciones IP, en este caso tal vez no tiene tanto sentido porque son únicamente dos direcciones, pero la gracia de esto es que podríamos utilizar un fichero con una gran cantidad de direcciones IP o rangos de red, ¿vale? Incluso podemos mezclarlos separados por intro, o sea, serían diferentes, como una misma columna con muchas filas, ¿vale? O sea, como hemos visto anteriormente, pues podríamos meter aquí muchas más direcciones IP, la 10, 1, 123, podríamos meter muchas, o incluso podríamos meter rangos mezclados, ¿vale? No habría ningún problema. Entonces, esto lo salvamos y si queremos utilizar ese archivo como digamos parámetros de entrada, únicamente tendríamos que definirle nmap y l, ¿vale? Y el fichero que contiene las direcciones IP y los rangos. Y luego ya, pues bueno, las opciones que hemos visto anteriormente, podemos definir las que quisiéramos. Por ejemplo, que vaya muy rápido, que son los nuestros que estén abiertos, que haga un escaneo TCP, que no realice la resolución DNS, que no haga un escaneo ping. Y, pues por ejemplo, podríamos decirle también que únicamente nos escanee el top ports 10. ¿Vale? Y esto, como vais a ver, lo que va a hacer va a ser escanear las diferentes direcciones IP. De hecho, aquí os muestra que hay tres direcciones IP. Las tres direcciones IP dice que están habilitadas, en este caso no es real, porque la 123 no está habilitada. Y aquí nos muestra los diferentes puertos que tiene abiertos en este caso. ¿Vale? Bien. Esto está muy bien. Esta salida, digamos que es muy fácil verla, es muy visual cuando únicamente tenemos un par de equipos. Pero cuando estamos analizando un barra 24 con 255 equipos, un barra 16 con 65.000 o incluso rangos más grandes, esto se vuelve inmanejable, ¿vale? Ya que no podemos tener toda esta salida por consola. Entonces, para poder sacar esta salida en diferentes formatos, ¿vale? Tenemos, si nos vamos a las opciones, tenemos aquí la opción de Output, ¿vale? Este Output nos permite sacar el resultado en diferentes formatos. Nos permite sacar el escaneo tal cual lo vemos en la consola, en XML. Luego con S pone ScriptKiddie, ¿vale? Porque digamos que lo filtra un poco más, podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. O en formato grepable, que es para hacer greps, como ya habíamos visto, ¿vale? Y que nos facilita la vida, que solo con greps podemos sacar los resultados que queremos, como a nosotros nos interese. Otra opción que también podéis probar, sobre todo al principio, cuando no tengáis claro cuál es el que más os gusta o con cuál os sentís más cómodos, es utilizar "-OA". Esto lo que va a hacer es, vosotros le identificáis, por ejemplo, si ponemos la anterior, y ponemos "-OA", prueba. Esto lo que va a hacer es crearnos todos los formatos, es decir, nos va a extraer todos los formatos para que podáis probarlos, ¿vale? Entonces vais a ver que si nosotros hacemos un ls prueba, lo que sea, tenemos diferentes tipos. De hecho, vamos a hacer así para verlo mejor. Tenemos prueba gnmap, que es el formato grepable, prueba.nmap, que es el formato típico de nmap, y prueba.xml, que es el formato XML. Entonces nos ha sacado los tres principales. El de ScriptKiddie no nos lo ha sacado, pero bueno, realmente no lo necesitamos. Necesitamos cualquiera de estos. Entonces, si nosotros cogemos, por ejemplo, este, vamos a ver que es el mismo formato que nos ha salido por la consola, por lo tanto podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Si cogemos este, vamos a ver que es el formato grepable, que podemos utilizar con greps, ¿vale? Si os fijáis, es muy simple, es decir, está puesto de tal forma que solo con buscar host nos va a salir el host, con buscar open, o sea, digamos que facilita el utilizar, por ejemplo, grep, ¿vale? Para poder tratar una gran cantidad de ficheros. Y por último, el de XML, vamos a ver que nos saca todo el formato en formato XML. Esto realmente no es práctico a menos que vayamos a importar estos resultados en alguna de las herramientas que veremos posteriormente en el módulo, ¿vale? Que en ese caso sí que será interesante. Bien, ya hemos visto las formas de extraer los ficheros, que sería "-on", "-g" y "-x", o sea, o x, ¿vale? Al final, nosotros aquí hemos puesto el "-a" porque nos va a sacar todos, pero si pusiéramos "-n",
sería el normal, el mismo que la consola, menos G para el grepable y menos X para el XML. Bien, vamos a ver ahora otra cosa que también es bastante interesante. En este caso tarda mucho, ¿vale? Porque, o sea, perdón, tarda muy poco, porque tiene únicamente un par de puertos. Si nosotros pusiéramos menos P, así, y tuviera que realizar los 65.000 puertos, esto va a tardar mucho. Entonces, si estáis realizando algún tipo de ejercicio y queréis obtener cierta información a medida que se va descubriendo, no tener que esperar hasta el final, podéis poner la opción menos V, ¿vale? La opción menos V es verbose. Entonces, si ponemos esto, vais a ver que cada vez que detecta un puerto abierto, os lo va a mostrar. Esto, a ver, lo que os he comentado, en este caso no tiene tanto sentido porque estamos escaneando un par de equipos, pero cuando estamos escaneando muchos equipos y tampoco podemos perder mucho tiempo, es una buena opción de ir sacando información, ¿vale? De ir sacando, ir consultando, ver qué tiene, qué no tiene, etc. La cuestión es que hasta el momento todo lo que hemos sacado es si los puertos están o no abiertos, ¿vale? Si por ejemplo hacemos esto, nos dice, oye, el puerto 139 en TCP está abierto y corre este servicio. Pero no nos dice nada más acerca del servicio. La cuestión es que en EMAP, si le ponemos menos SV, lo que va a hacer es sobre ese servicio, digamos, extraer el banner e identificar cuál es la versión. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, vais a ver que va a aparecer una columna más que nos va a mostrar esta información que hemos comentado. Entonces, esta información nos puede permitir obtener, digamos, información relevante. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, al identificar la versión, en este caso, en el puerto 445, nos identifica que es un Windows XP, ¿vale? Y por este lado nos identifica que es un Windows 7 o un Windows 10, ¿vale? Y que el workgroup es su workgroup, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso nos ha permitido identificar el tipo de sistema, aunque realmente esta no es la finalidad. La finalidad es obtener la versión, ¿vale? La cuestión es que los puertos que están en este momento habilitados, pues no tienen una versión fácilmente identificable. Pero si, por ejemplo, levantáramos este servicio, ¿vale? Try it, ¿vale? ¿Vale? En este caso, habría un servicio levantado dentro del Windows XP, perdón, dentro del Windows 7. Entonces aquí debería aparecernos un puerto más. Y vamos a ver si nos sacará la versión. Vamos a ver cómo va. Aquí ya está realizando el escaneo. Obviamente, cuantas más opciones de este estilo pongáis, más va a tardar, porque va a tener que hacer el mismo proceso y una vez haya identificado cuáles son los servicios que están habilitados, sobre esos va a intentar extraer la versión, que básicamente es capturar el banner y mostrárnoslo por pantalla. ¿Vale? Aquí está tardando un poco. Esto también depende, puede que haya servicios que requieran más el intercambio de más paquetes, entonces puede ser que por eso esté tardando un poquito más, ¿vale? Pero bueno, en este caso, bueno, está en el puerto 8443, por lo tanto, son servicios conocidos y deberían aparecer dentro de este top 10 que hemos definido, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver si esto termina. Esto es una de las opciones más utilizadas, ya que, como os he comentado, los servicios que hemos visto anteriormente puede que no identifique tanto, pero cuando estamos hablando de SSH, FTP, Telnet o cualquier otro servicio similar, es muy práctico porque nos va a permitir identificar la versión exacta que está corriendo de ese servicio, de ese software. Entonces, esto luego a la hora de realizar el análisis de vulnerabilidades nos va a permitir coger esta información y buscar si esa información estuviera o no afectada por algún tipo de vulnerabilidad. Bueno, para evitar que tarde mucho, porque está tardando bastante, vamos a acotar únicamente al puerto 80 y a la dirección IP 10.1.1.18. ¿Vale? Así, esto debería hacerlo bastante rápido, aunque sin duda creo que este es el servicio que está dando un poco más de problema durante el escaneo, que precisamente por eso estaba tardando más. ¿Vale? La cuestión es que este servicio no es muy común, porque esto es un software, ¿vale? Entonces puede costarle un poco más identificar, entonces lo que voy a hacer es lanzar un par de escaneos, un par de scripts, para intentar identificar esta versión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si... Vamos a dejarlo aquí en segundo plano, ¿vale? Mientras os voy enseñando otras cosas. Mientras estoy intentando identificar la versión de este software. Bien. Aparte de identificación del software, otra cosa muy interesante que podemos realizar es... Vamos a escanear, en este caso, el XP, por ejemplo. Reports igual a 10.
vaya rápido, que solo nos muestre los abiertos, que no haga resolución, que no haga ping, vamos, que no haga resolución DNS. Y vamos a indicarle con el "-o" que intente identificar cuál es el sistema operativo. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es lanzar una serie de pruebas adicionales, ¿vale? Para intentar identificar, en base a las respuestas que proporcione el sistema, qué tipo de sistema operativo es. En este caso, si os fijáis aquí, nos dice que es un Windows XP, SP2 o SP3. Y en este caso ha acertado porque es un Windows SP2, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque nos permite a posteriori buscar si este sistema operativo estuviera afectado por algún tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces ya hemos visto el "-sv", ¿vale? Que lo tenemos por aquí trabajando, que debe estar teniendo algún problema con este servicio porque no es normal que tarde tanto. Y el "-o" para identificar el sistema operativo. Bien, luego tenemos otra opción que también es muy utilizada, que es el "-sc". El "-sc" lo que le está indicando a Nmap es que habilite el lanzamiento de scripts. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros encontramos un servicio habilitado, hemos visto que Nmap pues bueno, extrae que ese servicio está abierto. Si ponemos el "-sv va a intentar extraer la versión, pero si ponemos "-sc", Nmap va a intentar interactuar con el servicio para extraer información de él. ¿Vale? Entonces vamos a lanzarlo. Esto lo que va a hacer es que va a lanzar los scripts en base al servicio. Es decir, no tenemos que indicarle qué script queremos lanzar. Sencillamente, los puertos o los servicios que detecte abiertos va a lanzar los scripts que tenga sobre él. Vemos que esto por aquí ya ha terminado, ¿vale? Y en este caso, aunque ha tardado, sí que nos lo ha identificado. Nos ha dicho que el puerto 80, donde está HTTP, está utilizando la versión Easy File Management Web Server versión 4.0, que si esto lo buscáramos en internet, veríamos que tiene vulnerabilidades públicas. Entonces, de forma muy rápida, podríamos coger la vulnerabilidad y lanzarla, como veremos más adelante en este módulo. Bien, en este caso, que hemos puesto el "-sc", para lanzar los scripts, es importante definir que no todos los servicios tienen definidos scripts para lanzar y con los que interactuar. Por ejemplo, SSH. SSH pues puede que no, bueno, en este caso sí tiene, pero bueno, puede haber servicios que no tengan desarrollado ningún módulo para poder interactuar con el servicio. Entonces, en este caso, de todos los servicios que tiene habilitados, ha realizado el escaneo o, digamos, ha lanzado los scripts contra el 445, porque es muy común, ¿vale? Es NetBIOS, es Samba, HMB, ¿vale? Entonces, aquí vemos Host Script Results, que básicamente es los resultados del script que ha lanzado. Y nos indica, por ejemplo, que ha extraído el nombre del equipo, que no ha extraído el usuario, nos identifica la MAC, nos dice que es un Oracle, ¿vale? Nos dice que el sistema operativo es un Windows XP, ¿vale? Aquí nos muestra el dominio en el que se encuentra. Esto es muy importante. Esto nos está diciendo el dominio, que luego veremos lo que es y digamos lo que puede suponer. Básicamente es que se encuentra dentro de una infraestructura interna. Es algo muy común cuando estamos en una organización que los sistemas se encuentren dentro de un dominio, digamos, para poder gestionar todas esas máquinas de forma unificada. Y luego nos dice que se puede autenticar con la cuenta guest, tiene privilegios de usuario, y luego nos dice que esto está deshabilitado, lo cual es peligroso, ¿vale? No vamos a entrar a ver qué es esto, no tiene mucho sentido. Pero bueno, que veáis que realmente, si ponéis el "-sc", le estáis indicando a Nmap que lance scripts para interactuar con el servicio. Tenéis que tener en cuenta que esto pasa lo mismo con la versión. Cuanto más puertos abiertos si habéis puesto esto, mayor va a ser el ruido que va a realizar, ¿vale? Ya que va a tener que lanzar más paquetes y más pruebas. Bien, y para terminar, vamos a ver la opción "-a". Vale. La opción "-a" sería lo mismo que poner "-sc", "-sv", "root". Vale. Perdón, y el "-o". Vale. Es decir, el "-a", si ponemos "-a", le estamos indicando que queremos que lance los scripts, que saquen las versiones que intenten identificar el sistema operativo y que haga un traceroute para ver cuál es la ruta que siguen los paquetes desde nuestro equipo hasta el objetivo. Esto nos puede ser útil para identificar, por ejemplo, routers intermedios que pueda haber, cuántos saltos estamos dando, intentar comprometer a algún router, etc. ¿Vale? Entonces, esta opción está muy bien, pero hay que tener en cuenta que esta opción está generando muchos paquetes y por lo tanto va a llamar más la atención. ¿Vale? Si os fijáis, esto que aparece ahora, NSTiming, es básicamente porque está realizando este escaneo. Es decir, este "-a" o realmente el "-sc" lo que lanza son scripts y estos scripts son scripts NSE,
que es la extensión que trabaja Nmap. Y de hecho cualquiera puede realizar un script para Nmap, que será un punto .ns. Así que nada, aquí veis toda la información. Como podéis ver, ha identificado la versión con el "-sv", ha lanzado los scripts con el "-sc", nos intenta identificar cuál es el sistema operativo con el "-o", y además nos ha mostrado cuál es la ruta que siguen los paquetes para llegar a este equipo, que en este caso solo hay un salto y es de forma directa al equipo, porque nos encontramos en la misma red. Si el equipo estuviera en otra red distinta, veríamos las direcciones IP de los diferentes rutas. Así que nada, con esto vamos a dejar por ahora Nmap. Como os he comentado, os recomendaría que buscarais más información todavía con Nmap. Hay libros enteros escritos para Nmaps, o sea, para Nmap, ya que habéis visto que tiene una enorme cantidad de opciones y realmente pues podemos utilizarlo y se utiliza mucho en cualquier tipo de auditoría, hacking ético, pruebas de red, bueno, en infinidad de acciones. Así que nada, os recomiendo que probéis a escanear los diferentes equipos, escanear vuestra red, escanear algunos equipos de internet y que vayáis probando un poco las diferentes opciones, también viendo la cantidad de ruido que genera, la cantidad de paquetes y demás. Ante cualquier duda que tengáis, escribidme un correo y nos vemos en el siguiente vídeo.